Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es María Elena Parra, estudiante de la Universidad La UNAD, matriculada en el CEA de Pitalito y pertenezco al programa de Regencia en Farmacia. Para hoy he preparado este video con el fin de desarrollar uno de los primeros ejercicios de aritmética analítica. El primer ejercicio dice así: resuelve la siguiente operación utilizando el mínimo común múltiplo y simplificando al máximo la expresión. Vamos a pasar al ejercicio. Bueno, como podemos observar en el ejercicio, hay una fracción demasiado grande, ¿verdad? En el numerador tenemos un proceso de operación entre multiplicación y suma, y en el denominador tenemos un proceso de división. Por ende, tenemos que dividir la operación en dos partes, ¿sí? En este caso, vamos a tomar primero lo que está en el numerador, aquí lo he puesto. Entonces, como podemos observar, 16 sobre 4 por 2 sobre 6 más 36 sobre 2. Esto es lo que está en la partecita del numerador. Es la primera operación que vamos a realizar. Siempre en las operaciones de aritmética existen orden jerárquicos para solucionar las operaciones. Por ende, siempre vamos a empezar por las multiplicaciones y el resultado de la multiplicación lo vamos a sumar con la segunda fracción, que es esta de acá, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a operar. Tenemos 16 sobre 4 multiplicado por 2 sobre 6. En este caso vamos a multiplicarlo de esta manera. Entonces, 16 por 2 da 32, 4 por 6 da 24. El resultado de esta multiplicación lo vamos a sumar con la segunda fracción que está en esta partecita de acá, ¿sí? Ya lo hemos bajado, que es 36 sobre 2 más 32 sobre 24. En esta expresión es donde vamos a empezar a expresar el método mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo únicamente se utiliza como método para operaciones que tienen fracciones con diferente denominador, como en este caso, que es 2 y 24, ¿sí? Y lo estamos sumando en este caso. El método mínimo común múltiplo se aplica para la suma y resta de fracciones con diferente denominador, como está en este caso, ¿sí? El mínimo común múltiplo nos dice que vamos a determinar los mínimos común múltiplo que tienen en común el 2 y el 24. Para determinar esto, ¿sí? Para determinar el mínimo común múltiplo, vamos a hacer una descomposición de factores primos y primero vamos a descomponer como lo hemos hecho en esta partecita de acá, ¿sí? Aquí yo ya descompuse el mínimo común múltiplo de 2 y 24. Bueno, cuando tengamos los factores primos, que está en esta descomposición de la partecita de acá, ¿sí? Vamos a empezar a denominar el mínimo común múltiplo que se obtiene al multiplicar estos números de acá, ¿sí? Es decir, yo ya lo he hecho en la partecita de acá, que es 2 por 2 por 2 y por 3, que es igual a 24, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 2 y 24 es igual a 24, ¿sí? Cuando tenemos el denominador, que es 24, esto pasa a ser un denominador entre el 2 y el 24, que ya lo he puesto aquí, ¿sí? Ok, bueno, el proceso en el que vamos a seguir, ¿sí? Como ya hemos convertido el 2 y el 24 en un solo denominador, vamos a proceder con esta fracción, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta fracción de acá hay que hacer una amplificación
o sea, la vamos a ampliar. Vamos a ampliar esta fracción de tal manera que el denominador llegue a ser 24, ¿sí? Entonces vamos a dividirla, vamos a dividir 24 sobre 2, que es igual a 12. Entonces, 12, este 12 lo vamos a mandar para este ladito de acá. Esto va a ser por 12. 2 por 12 va a ser 24. Y todo lo que hagamos en la partecita de abajo se tiene que hacer obligatoriamente en la parte de arriba. Entonces, por 12. Luego, para que 24 se convierta en 24, pues simplemente lo multiplicamos por 1. ¿Sí? Lo mismo en la parte de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 36 por 12 da 432. 2 por 12 da 24. ¿Sí? 24 por 1 da 24. 32 por 1 da 32. ¿Listo? Bueno, cuando ya tenemos la fracción en términos de un solo denominador que es 24, ¿sí? Ya lo único que tenemos que hacer en la partecita del numerador es sumarlo. Entonces, 432 más 32 da un total de 464. Y a este pasamos el denominador, que es 24. Pues, cuando ya hemos resuelto la primera parte de la fracción, que se las voy a colocar en la partecita de acá arriba, vamos a hacer la segunda parte de la fracción, que en este caso es 16 sobre 3, y vamos a dividirlo. Recuerde que vamos a pasar a dividir. Entonces, 16 sobre 3 dividido 2 sobre 2. ¿Sí? En este caso, cuando las fracciones se dividen, pasamos a multiplicarlos en cruz. Entonces, en este caso va a ser en cruz. Entonces va a ser 16 por 6 sobre 3 por 2. Esto es igual a... Entonces, 16 por 6 es igual a 96. Sobre 3 por 2, 6. Listo. Entonces, ya tenemos el resultado de la segunda parte de la fracción. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos los resultados de los dos, pasamos a juntarlos. En este caso, entonces, vamos a coger el primer resultado, que fue 464 sobre 24, y pasamos este resultado de acá, que fue el segundo. ¿Sí? Entonces, 96 por 6. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos esta expresión, utilizamos el término que se conoce como la ley de la oreja. Entonces pasamos a multiplicarlos de esta manera. Así. Y lo pasamos acá. ¿Listo? Entonces, 464, ¿listo?, por 6 sobre 24 por 96. Esto es igual a, entonces, 464 por 6 da 2784 sobre, entonces, 24 por 96 da 2304. ¿Listo? Entonces, este es el resultado que obtenemos de la primera fracción que iniciamos haciendo. Entonces,
Como son números grandes, ¿sí? Lo recomendable es que empecemos a simplificar la fracción, ¿sí? Porque no es bueno que dejemos este numerito grande. Entonces lo simplificamos, ¿sí? Hasta donde nos dé, hasta donde podemos llegar. Y esto es igual, como yo ya la hice, eso es igual a 29 sobre 24. ¿Listo? Entonces, este es el resultado de toda la operación. Espero que les haya gustado.